teología sistemática. Yo quiero decirles una cosa, esto no es teología básica, es teología. ¿Aló? Teología sistemática. El domingo pasado alcanzamos entonces a dejar a Lorenzo, yo no sé si me puede ayudar con algo. Alcanzamos a dejar definido entonces en parte los atributos morales de Dios, ¿se acuerdan? Concluimos ese tema, ese postulado con esta diapositiva. Hermana Tatiana, ayúdeme a leer esa diapositiva, ¿vale? Dios colocó los principios morales a los que no tienen aún la ley. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vale. Creo que la diapositiva como conclusión está bien definida con respecto a tenemos que responder algunas inquietudes. La pregunta sería, ¿el hombre que no tiene a Dios conoce la ley moral? Amén. ¿O la ley moral de Dios es solo para los hijos de Dios? Ah. Entonces, note lo que estamos diciendo ahí. Que el hombre, ahí no está hablando de cristianismo, sino del hombre. Dios colocó en el corazón del hombre su ley moral. Ese es el principio de lo bueno y de lo malo. Jehová Dios se lo dijo a Adán y a Eva de comienzo. Ustedes tienen este camino y este camino, pero son ustedes los que van a decidir por dónde, cómo, qué hacen, por cuál caminan. Hemos dicho una y otra vez que ellos tenían 9.999 opciones de escoger lo bueno y una de escoger lo malo, y escogieron lo malo. Pero cuando Dios creó al hombre, acuérdense, Génesis 1:26 y 1:18 del que estamos leyendo aquí, dice: y dijo Jehová Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí el hombre entonces tiene incorporada la ley moral de Dios. O sea que Dios comparte con el hombre sus atributos morales. ¿Me explico? Dios, el volumen, el computador es moderno. ¿Ya? No sabía eso, ¿no? ¿Qué decíamos? Entonces Dios deja en el hombre el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entiéndase lo que estoy diciendo, porque no quiero que tampoco se lleve el concepto de que el hombre es verdad, de que el hombre es amor, o que el hombre es santo. No, sino que Dios le dejó al hombre el conocimiento de eso. O sea, puso esa ley en el corazón. A eso es que llamamos la ley natural, según Romanos capítulo 1, que es lo que está diciendo la diapositiva. Entonces, el hombre que peca, o más bien el hombre en el pecado, él no peca por desconocimiento.
Él sabe que está mal. Por eso el hombre se confiesa. Entonces usted ve que el hombre se confiesa. La tribu indígena, la más indígena de todas, tiene una deidad. A ellos nadie les ha hablado de evangelio, nadie les habla, pero ellos tienen una deidad, adoran a alguien. Entonces, hasta aún esa persona más, de pronto pudiéramos decir, más animal, aún esa persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para que entonces el hombre no tenga excusa. No es que yo pequé, pero yo no sabía que estaba pecando. El hombre sabe cuándo está pecando. ¿Va conmigo? Porque Dios le dejó la ley de lo bueno y de lo malo escrita en el corazón. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que le está transmitiendo su naturaleza. Cuando ya el hombre se hace hijo de Dios, entonces no solamente el hombre conoce lo bueno y lo malo, sino que ahora el hombre, Dios al hombre le transmite sus genes. Por eso ya note que ya para el cristiano ya no es una opción ser bueno, sino que ahora hay un imperativo: sed santos. Eso no se lo dice Dios al mundo, se lo está diciendo a quien ya se hizo hijo de Dios. Y note que la claridad está en lo que sigue del texto: así como vuestro Padre. O sea, dicho de otra manera, es parezcase a su papá. Ustedes tienen que ser parecidos a su papá, sean santos así como vuestro Padre Celestial es. Entonces note el paso que se da. El hombre aquí sin Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre con Dios ya está obligado a ir a ser como Dios. ¿Va conmigo? Vale, muy bien. De esa manera entonces cerramos el concepto de ¿qué? Los atributos. No, pero ¿sobre qué estábamos? Sobre el concepto axiológico. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos conceptos llevamos? ¿Cuáles? Cosmológico, teleológico, axiológico. Y ahora vamos a ver entonces el concepto, amén. Tradicionalmente somos cuatro modelos para probar la existencia de Dios: cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. vocablos un tanto complicados, ¿no es así? Definámoslo así. 3. Axiológico, argumento a partir de la ley moral. Todos hemos oído discutir a los demás. A veces nos resulta gracioso, Y a veces simplemente desagradable. Sea como sea. creemos que podemos aprender algo muy importante escuchando Ese la es el clase de cosas que axiológico. dicen. Entonces ahora vamos a entrar al concepto ontológico, no odontológico. Sí, no decía que usted nos están enseñando odontología en la iglesia. Es ontológico. El concepto ontológico tiene que ver con el estudio del ente. Lo que quiere decir que se trata de una práctica filosófica que estudia la sustancia última, aquello que da forma a una entidad, persona, individuo, materia, objeto, sujeto o ser determinada. La ontología se pregunta por qué es el objeto que estudia y qué es lo que lo hace real. Es decir, se pregunta por su causa última y por sus propiedades más
fundamentales. Eso es lo que hace el concepto ontológico. Ahora sí vamos a ver. Tradicionalmente usamos 4 argumentos para probar. Tradicionalmente usamos 4 argumentos para probar la existencia de Dios. Cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Vocablos un tanto complicados, ¿no es así? Definámoslo así: 4. Ontológico, argumento a partir del ser. He aquí cómo es que el argumento funciona. 1. Es posible que un ser máximamente grande exista. 2. Si es posible que un ser máximamente grande exista. Entonces, un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. 3. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Entonces, existen todos los mundos posibles. 4. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles. Entonces, existe en el mundo real. 5. Por consiguiente, Un ser máximamente grande existe en el mundo real. 6. Por lo tanto, Un ser máximamente grande existe. Lo primero que debemos comprender es aquello a lo cual se refieren los filósofos cuando hablan de mundos posibles. lo que ellos quieren decir Es que es una situación hipotética. esta generalmente es una manera para los filósofos de probar una idea, Al ver si es lógica, preguntando si existe en algún mundo posible como el nuestro. sin embargo, Lo que la gente no entiende en la mayor parte del argumento es justamente la definición de Dios. muchos de los que rechazan el argumento. Es porque cometen el típico error de malentender la forma en cómo Dios está definido. Así que veamos cómo es que Dios está definido en el argumento ontológico Y modal. la distinción de este respecto a la definición dada a un unicornio o cualquier otro ser de ficción. Existen 3 formas de definir una entidad en este argumento, En primer lugar, tenemos las entidades imposibles. que son aquellas que no existen en ningún mundo posible. Un ejemplo sería un círculo cuadrado. En segundo lugar, tenemos las entidades contingentes, Son aquellas que existen en algún mundo posible. como el unicornio. Un unicornio puede existir en algún mundo posible, pero no en otros. Y en tercer lugar, Tenemos las entidades necesarias. las cuales existen en todos los mundos posibles. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con que un ser necesario tenga que existir en todos los mundos posibles? Algunos ejemplos de entidades necesarias son Los números las verdades absolutas, y las definiciones de formas. por ejemplo, Toma, ejemplo 2. decir que existe Necesariamente significa que no puede no existir. cuando Dios le reveló su nombre a un ser, dijo, yo soy, El soy. dejando muy claro que la existencia El ser. es su principal atributo, Ahora toma una definición de forma como un cuadrado. que debe tener 4 lados, Un cuadrado no puede existir con 3 lados, porque eso sería incoherentemente lógico en cualquier mundo posible. así que una entidad necesaria es algo que no puede ser falso y tampoco dejar de existir en algún mundo posible. Por lo tanto, Necesariamente tiene que existir en todos los mundos posibles. así que cuando tomamos a Dios dentro de este argumento, Estamos diciendo que si existe, tiene que ser una entidad necesaria, porque Dios está definido como el ser máximamente grande. un ser máximamente grande, Es un ser que posee todas las cualidades que son mejores a tener. las cuales están definidas como propiedades engrandecedoras. Ejemplos de estas propiedades son Amor, sabiduría. Un ser máximamente grande tendría estas propiedades a la máxima potencia. además, Un ser máximamente grande, no puede poseer cualidades que no son mejores a tener. como la imperfección o la corrupción. Estas Dicho sea de paso, son definidas como propiedades degradadoras. ahora la mejor propiedad engrandecedora que deberíamos tener es la de necesidad. Porque ser necesario sería la mejor propiedad a tener. Ahora veamos los términos que definimos anteriormente. Si Dios es contingente, Es decir, que puede existir en algún mundo posible, pero no en otros, entonces no sería un ser máximamente grande. porque solo existiría en algunos mundos posibles. De esta forma sería menos grandioso que existir en todos los mundos posibles. La idea de Dios como un ser necesario En efecto. es consistente con las Sagradas Escrituras. Así que cuando los escépticos tratan de ridiculizar este argumento, Pasando por las premisas a un unicornio en lugar de Dios, lo que intentan hacer es definirlo de la misma forma como defines a un ser contingente. mientras que cuando utilizamos a Dios en el argumento, Estamos diciendo que es algo más que un ser contingente, es decir, máximamente grande. date cuenta que todos los argumentos tradicionales se apoyan En última instancia, en la ley de la causalidad. pero si todos estos argumentos tienen alguna validez apoyándose en el principio de la causalidad, ¿Cuál es la mejor manera de probar que Dios existe? si piensas que la respuesta es El argumento a partir de la creación
vas por la senda correcta. Pero si combináramos estos 4 elementos en un todo que pruebe qué clase de ser es Dios y asimismo su existencia, nos dedicaremos a responder preguntas similares o iguales a estas en algunos de los contenidos que desarrollemos en otras series o videos independientes. De momento, si es que lo has hecho, te damos las gracias por haber seguido los contenidos expuestos en esta primera serie y por estar suscrito o suscrita, a nuestro canal. te invitamos a que estés alerta al resto de nuestras Y publicaciones. a que no olvides compartir nuestros videos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Ajá. Tremendo, ¿sí o no? ¿Qué puede usted deducir del video? Atributos absolutos de Dios, porque dice el video pues, que su principal sustento de existencia es el yo soy. Entonces el yo soy tiene características de lo superior, de las características superiores de Dios que no son transmitidas en el hombre, sino que solamente la puede tener alguien superior, como que es autoexistente, que es soberano. Entonces, No sé si oyeron la palabra entidades. ¿Sí? Ahí hay cosas importantes para definir. ¿Qué más sacamos del video? Dios es inmensamente grande porque puede existir en todos los mundos posibles. Interesante. O sea, Dios no solamente existe en un mundo, sino en todos los mundos que existan, Dios existe. Que es la máxima potencia en los atributos. Ajá. ¿Qué más? Que no puede tener atributos negativos. Dios no tiene atributos negativos. ¿Oyeron la palabra contingente? ¿Y oyeron la palabra necesario? ¿Dios qué es? ¿Contingente o necesario? Ok. Porque Dios es la fuente de todo. Juan capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En arge, en hologos, prostonton, en hologos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, dice, el verso 2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3, más importante todavía dentro del tema. En Él estaba la vida. O sea, en Dios está la fuente de la vida. Y cuando digo vida, estoy hablando de toda clase de vida. De toda clase de vida. No solamente la vida humana, sino de toda clase de vida. Porque el mundo, el universo más bien, no el mundo, el universo tiene vida. El universo es un ente o un ser, más bien un ente vivo. ¿Ya? Pero esa vida emana de algo, tiene un origen, y ese origen es Dios, porque Dios es vida. Y todo lo que está en Él. Por eso, noten que el texto toma aquí fuerza cuando dice Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Porque todo lo que se acerca a Él vive. Pablo, hablando a los Efesios en el 2:1, entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre se acercó a Dios y Dios lo resucitó. ¿Va conmigo? Entonces, miren lo importante que es entender este argumento. Entonces, el argumento ontológico nos va a decir, no solamente nos va a dar la razón de que definitivamente Dios es el creador, sino que
Dios no solamente es la razón, sino la necesidad del universo. O sea, el universo necesita a Dios. Ujú. El universo en su totalidad necesita a Dios, porque Dios es el que lo sustenta, el que le da vida, el que lo mantiene, el que lo sostiene. ¿Va conmigo? Entonces, aquí es donde ya este argumento nos va a desembocar en el estudio del ser. O sea, vamos a tener que estudiar quién entonces es Dios. ¿Les gustaría saber entonces quién es Dios? Usted dirá, yo ya sé, hermano. Vamos a ver. Entonces, podemos definir a Dios como aquel ser mayor que el cual no puede pensarse otro. O sea, cuando yo digo que Dios es el más grande, pues es porque no hay otro. Estamos, no hay uno mayor que Él. Él es más grande que todos. Es decir, un ser que reúne toda la perfección y que no carece ¿de quién? De límites. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, tan grande es el amor de Dios. Y note que estamos hablando de un atributo. Entonces, si un atributo de Dios es así de grande, ¿cuánto más grande es el dueño del atributo? Ajá. Entonces, eso es importante. Dios no solo existe en la imaginación de los religiosos, Dios existe en la realidad del universo. O sea, si hay 100 argumentos que puedan probar la no existencia de Dios, por 100 argumentos hay 1000 que nos dicen que Dios existe. Va a venir entonces una tareita, que sería bueno que de una vez les pidan un billete de 50. Entonces, ahora lo que vamos es a jugar con los 4 argumentos. ¿Listo? Usted va a coger los 4 argumentos y va a hacer un collage de pruebas indubitables, irrefutables de la existencia de Dios. Entonces usted dice, según el argumento, Dios existe por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Según el argumento, Dios existe por esto, por esto. Según el argumento, Dios existe por esto, por esto. Porque la idea es que nosotros no creamos de palabra, sino que creamos de fe. Fe. Amén. Y que no nos conformemos a decir Dios existe porque hay un universo, sino que hay muchas más pruebas. Amén. Es más, les voy a decir una cosa: si el universo no existiera, igual habría forma de probar que Dios existe. Buenas. Si el universo no existiera, igual habría forma de probar que Dios existe. Pero el universo es simplemente una forma de Dios mostrarse. No es la única. Es una forma de Dios mostrarse. ¿Va conmigo? Entonces, la tarea es,
va a coger los 4 argumentos y va a sacar de los 4 argumentos pruebas científicas, teológicas, creacionales, de que Dios existe. Ojalá pudiéramos hacer algo tan bueno que pudiéramos sacar de ahí un buen artículo. Hola. Que pudiéramos sacar un buen artículo para publicarlo en el Heraldo, algo en nuestras páginas web, donde pudiéramos certificar una vez más que Dios es real. ¿Va conmigo? Entendiendo que nosotros no estamos aquí tratando de probar que Dios existe, no estamos demostrando que nuestra fe es real. ¿Vale? Ok. Dicho de otro modo, si Dios no existiera en la realidad extramental, entonces no sería Dios, pues un ser meramente imaginario carecería aún de una perfección fundamental. Entonces Dios no solamente existe en la mente del ser humano, sino que existe fuera de la mente del ser humano. Aunque el ateo niegue que no existe Dios, Dios existe. Amén. Aunque el ateo niegue que no existe Dios. Quien piensa en Dios, aunque sea para negar su existencia, no puede más que afirmar. O sea, note ese pensamiento. Quien piensa en Dios, así sea para negar su existencia, lo que está haciendo es afirmar la existencia de Dios. Así que lo que podemos concluir esta mañana así rapidito es que el ateísmo es la mejor confirmación de que Dios existe. Yo no me tengo que matar la cabeza tratando de refutar algo que no existe. Ok. ¿Para qué me mato yo la cabeza con esto? Pero si el ateísmo se mata la cabeza, como los hay muchísimos científicos, recientemente se murió uno, se mata la cabeza tratando de negar la existencia de Dios, la mejor manera de aprobar la existencia de Dios es tratando de negarla. ¿Va conmigo? Vale. Entonces, del video salieron cosas muy importantes. Un ser cuya existencia deriva de su propia esencia. O sea, Dios, eso está en la palabra Dios es. Amén. Dios es. Entonces, su existencia se deriva de su propia esencia. No llegó Dios a ser. Dios es. Puesto que la existencia es posible y la existencia es más grande que la no existencia, entonces Dios debe existir. Digo, la existencia es posible y la no existencia, y la existencia es más grande que la no existencia. O sea, es mucho más difícil probar que Dios no existe. ¿Aló? A dejar claro de que Dios sí existe. Dije, es mucho más difícil probar que Dios no existe que probar que Dios sí existe. Es más, es que ni siquiera tengo que probar. Dios no solo existe en el entendimiento, Dios existe en la expresión. Esta expresión, yo soy el que soy. Nosotros no le hemos puesto suficiente atención a eso, pero vamos a ponerle un poquito de cuidado. ¿Qué tal ese aviso?
Ojalá todos tuviéramos una camiseta con esa expresión, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso no lo dijo alguien de Dios, sino que lo dijo Dios mismo. Amén. Estamos parados ahora en Éxodo capítulo 3, el verso 14, donde Moisés tiene dudas con respecto a la encomienda o el encargo que Jehová Dios le está haciendo. Y entonces Moisés necesita tener seguridad. Cuando la gente me pregunte ¿Quién te envió? ¿quién te envió? ¿Quién es? ¿Cómo es la cosa? ¿Yo qué les digo? ¿Qué nombre les doy? Jehová Dios le dijo, yo soy. Tremendo. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esta declaración entonces Dios declaró que Él es ¿qué? Autoexistente y eterno. Ojo a esas palabras, porque qué mano, las palabras hay que desbaratarlas. Cuando Él dice yo soy, entonces la raíz hebrea para esa expresión yo soy es ser existir. ¿Ya? En palabras españolas sería estar antes de cualquier otra cosa. ¿Han oído ustedes la palabra yo llegué primero? Cuando todo comenzó a ser, ella estaba. Ya era. Eso es lo que entonces el apóstol dice, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas en Él fueron creadas. Digo entonces, la declaración yo soy implica entonces que Dios es autoexistente, que Dios es eterno. O sea, no, por eso usted no se le vaya a ocurrir cuando vaya al cielo, si va. ¿Aló? No se le vaya a ocurrir preguntarle a Dios cuándo cumple años para celebrar. Porque Él no cumple años. Lo dijo la Biblia hace siglos. Él es sin principio de días y sin fin de días. Señor. Pastor, me surge una pregunta ahí. Ok, lo que acaba de decir de que Dios es eterno, autoexistente, significa que cuando nosotros seamos transformados, igual vamos a ser eternos. Claro, ¿sí? Claro. De Apocalipsis 21 para allá, las eternidades se unen. Acuérdense, eso ya lo explicamos aquí. La primera eternidad llegó hasta Génesis 1. ¿Ya? Hasta Génesis 1. De Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 existe la burbuja del tiempo. ¿Aló? Entonces, vamos a graficarla de la siguiente manera. Yo tengo esa pared ahí, eternidad 1. De esa pared a la pared de allá, yo hago una burbuja grandota que se llama el tiempo. Dentro de ese tiempo, o ese tiempo fue hecho por causa del hombre, dice su Biblia. Esa burbuja de tiempo es la que la Biblia todo el tiempo llama hoy.
hoy. ¿Ya? Hoy es el tiempo, acéptalo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, ese tiempo es el gran día de Dios para la consumación del plan redentor. Porque el plan redentor estaba hecho desde esa eternidad para allá. Ya Dios lo había construido, ya Dios lo tenía hecho. Ahora necesita ejecutarlo. Por eso necesitaba un pecador, y ahora está el pecador, está Adán. Durante todo ese tiempo, entonces, Dios lo que está haciendo es ejecutar su plan redentor, incluida la creación. Porque la creación también va a ser redimida de la maldición del pecado. ¿Ok? Cuando el plan redentor termine, note que estamos yendo de Génesis 1 a Apocalipsis 21, porque Apocalipsis 20:15 da fin al tiempo. 20:15 estamos parados en el trono blanco, y del que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y ¡pum!, desaparece el tiempo. Apocalipsis 21 amanece diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que ahora la burbuja tiempo se estripa, y esta eternidad con esa se. Por eso el texto: Dios es desde la hasta. Si usted no copia bien el texto pareciera que hubieran dos eternidades. No, hay una eternidad, solo que en esa eternidad Dios metió el tiempo para salvar al hombre. Una vez terminado esa obra, entonces el tiempo vuelve y desaparece, y entonces continúa la única eternidad de Dios, dentro de la cual nosotros vamos a estar. Así que una vez que tú te metas ahí en la eternidad, pero tiene que pensarlo bien, porque a usted le va a tocar estar eternamente salvo. Pues piénselo bien, porque una vez que te salves ya te fregaste, no hay forma de que te condenes. ¿Aló? Hágalo eso, Señor. O sea que en nuestra mente finita, que no tenemos todavía como un entendimiento de lo que es la eternidad, del antes y después, se puede decir que eso es lo normal, lo que es la eternidad es normal en todo lo que es Dios, y lo que para nosotros es normal es tiempo. Eso fue lo que creó Dios dentro de lo normal, una cosa que no pudiste decir mejor, eso es. O sea, el mundo de Dios es la eternidad, el mundo nuestro es el tiempo. Por eso tenemos que ser transformados. Tú no podrías entrar así como eres a la eternidad. No podrías. Sería como subirte a Marte sin el traje. Apenas te suelten allá te desintegras. ¿Ya? Por eso Pablo dice: y luego nosotros seremos transformados, porque una vez que tú subas al cielo ya entraste a la eternidad de Dios. ¿Ya? Entonces, por esa transformación, que también la hemos explicado aquí muchas veces, es que yo recibo la naturaleza de Dios o de Cristo. ¿Ya? O sea, recibo esa capacidad para vivir en el mundo, si me permiten la palabra mundo, de Dios. Pero está perfectamente dicho. Entonces, lo natural de Dios es la eternidad. Lo natural del hombre es el tiempo. Pero el hombre se salva para vivir en la eternidad de Dios. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es prepararnos, amén,
hacer el curso, porque no creas que entonces la NASA dice, bien, los que quieran ir a la luna, súbase. No, tienen que tener todo un manual para saber qué hacer, cómo hacer, qué ponerse. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, aprendiendo cómo se vive en la eternidad, cómo hacer para entrar a la eternidad, qué debo ponerme, qué debo quitarme para entrar a la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuando estemos listos, la nave espacial se levanta. Apenas estemos listos, entonces la nave espacial se levanta, y cuando tú tengas 1 centímetro arriba del suelo, ya has entrado a la eternidad. Tremendo, ¿sí? Una vez que se oiga la trompeta de Dios y el dedo gordo suyo se despegue 1 centímetro del cielo, ya entraste a la eternidad. No hay reversa. El problema es que la eternidad no solo existe en una línea, sino que así como hay salvación eterna, también hay condenación. Y nadie se podrá quedar en la mitad. No, yo ni me salvo ni me condeno, yo me quedo aquí. No. Una vez que eso esté definido, tienes que pertenecer a uno de los dos. No hay forma de que te quedes en la mitad. ¿Los testigos de Jehová? Mejor no digo nada. ¿Está claro eso? Así que yo tengo que decirles, como dijo Pablo, correr de tal manera que la obtengáis. O sea, el curso que estamos haciendo aquí, el manual que estamos estudiando aquí, es para que tú te gradúes para la. Entonces Pablo dice, corran de tal manera que la obtengan. No sea que termine siendo eliminada. Señora. Bueno, si Dios es atemporal y la tierra en la que estamos ahorita es temporal, estamos sujetas a la cronología, el cielo nuevo y la tierra nueva que habla Apocalipsis 21, ¿cuál es? Sí, es la eternidad, pero lo está describiendo como una tierra y como un cielo. Y el cielo que conocemos ahorita y la tierra que conocemos ahorita está regida por el tiempo. Entonces, no, pero tú misma ya estás respondiendo. O sea, este cielo y esta tierra están hechas dentro del tiempo. El cielo nuevo y la tierra nueva van a estar hechos dentro de la eternidad. Así que serán eternos. Eternos. Claro, lo que pasa es que es más o menos la pregunta que estaba haciendo Gerson. O sea, yo siempre he tenido una pelea interna conmigo mismo porque cuando yo hablo y predico de la salvación eterna, entonces uno dice, hermano, nosotros vamos a ser eternos. Entonces, claro, si lo ponemos en la semántica de la eternidad, pues hay una incongruencia, porque va a haber un momento en que yo voy a comenzar a ser eterno. En este momento yo no soy eterno, aunque por fe creemos tener vida eterna, que es diferente, pero aún yo no he entrado en esa vida eterna hasta que el Señor me despegue de aquí. El día que el Señor me despegue de aquí 3 centímetros, ya vamos. Entonces, claro, ahí pareciera que hay como una incongruencia, pero es meramente de forma. Por eso
Por eso hay que ponerle cuidado al texto bíblico. El mismo Apocalipsis 21 da la clave para que logremos entrar sin miedo ahí. Entonces, el Apocalipsis 21 dice: porque yo hago nuevas. O yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, ese nuevo modelo es eterno, aunque apenas estemos entrando en la eternidad. Lo que quiere decir es que a partir de ahí, el mismo Apocalipsis 21, ya no hay muerte, ya las cosas no se desgastan, ya las cosas no se desaparecen, ya las cosas no se acaban, ya las cosas no se envejecen, porque están dentro de ese nuevo comienzo. Yo no sé si recuerdan, yo no sé si fue al inicio del año pasado, que yo les hice una comparación entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21. Yo no sé si se recuerdan que lo hicimos con una casita, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Con una casita. Que yo les expliqué que Génesis 1 y 2, para los grandes teólogos, se llama la Biblia chiquita. Dicho de otra manera, todo lo que había que decir de Dios está en Génesis 1 y 2. De Génesis 3 en adelante es la consecuencia de lo que pasó. La consecuencia de lo que pasó. Y entonces tú ves Génesis 1 y 2, y da entonces comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué comienza diciendo Apocalipsis 21? Vi un cielo nuevo y una tierra. ¿Ya? Eso que está pasando en Génesis, en Apocalipsis 1 y 2, era lo que Dios, o con el propósito que Dios creó al hombre. Pero el hombre se lo tiró todo. ¿Ya? Porque si el hombre no hubiera pecado, hoy la tierra sería igualita a la del paraíso. Igualitica. Pero a razón de que el hombre pecó, entonces la tierra se empezó a envejecer y a desgastar. Y entonces es donde Pedro sale y dice: el cielo que ahora es y la tierra que ahora es están determinados para ser destruidos, porque están hechos viejos. Y Pablo dice: y lo que es viejo tiende a deshacerse. Pero entonces vendrá un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y en ese comienzo es donde vamos a entrar nosotros. ¿Vale? Pregúntale. Dale. Estamos acá en un debate, ¿no? Es que Pastor dice que cuando, textualmente, cuando el dedo gordo se levante, se despegue, a partir de ahí ya estamos en la eternidad. Ahí comienza el milenio. No. ¿Cómo? No, Bueno, la pregunta es: ¿el milenio hace parte de la eternidad? No. Pero entonces nosotros ya estamos adaptados a la eternidad. Porque Claro. ya estamos transformados. Claro, porque es que usted sufre la transformación para poder subir al cielo. Sí. El solo hecho de que ya haya ido al cielo, ya entraste en la esfera y naturaleza de Dios. Por eso Juan dice, escuchen lo que Juan dice: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque va a llegar el día en que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo es ese día? Cuando el Señor levante la iglesia. Ahí ya recibimos la naturaleza de Cristo. Por eso Pablo dijo: la carne y la sangre no entran al reino de los cielos. Dicho de otra manera, si a usted lo cogen y lo levantan con un gancho así como está al cielo, cuando lleves 40,000 pies de altura, te desbaratas, porque la carne y la sangre no entran al reino de los cielos. Entonces por eso el Señor nos transforma, y una vez que el Señor te despega de aquí,
ya entraste a la eternidad de Dios. Solo que vamos 7 años arriba, estamos en lo que se llama el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, volvemos a esta tierra, pero ya eternos. Ya eternos, o sea, incorruptibles, ya ni el pecado, ni la enfermedad, ni nada, ya tiene efecto sobre nosotros porque ya venimos a la forma de Dios o en la naturaleza de Cristo. Estamos aquí en la tierra 1000 años gobernando. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, será Gog y Magog, será el juicio del trono blanco y al otro día es eternidad. Entonces ahí, cuando yo digo al otro día es eternidad, es cuando esto sí ya desapareció y ahora sí solamente estamos Él y nosotros en el nuevo mundo. ¿Sí o no? ¿Por aquí está entendido eso o está en el mismo bajo? Señor. Ahí sí me la pusiste difícil porque llevamos 6 años en este tema. No le escucho. No, es que eso es un rollo. No, a propósito, aprovecho para pedirles que me ayuden a orar. Tengo 6 congresos escatológicos a nivel nacional para este año. Bueno, eso no es fácil. Ustedes no crean que Dios, gloria a Dios, un congreso. Por favor. No es fácil. No es fácil, así que ayúdenme porque tengo un año complicado, muy complicado, sobre todo en cuanto a enseñanza. Nomás ahorita ya en mayo tengo aquí en el distrito con pastores y predicadores enseñándoles a predicar. Imagínense, a mí me toca enseñarles a predicar a los pastores y predicadores del distrito. Esos son temas que, hermano, o sea, eso no es como sentarse uno aquí. Entonces, de verdad que tengo un año bastante fuerte, aparte de que tengo SFON, aparte de que tengo diplomado de familias a nivel nacional. Trabajo sí hay, y fuerte, gruesito, porque estos temas, hermano, estos temas con ustedes molido, y note todavía todo lo que hay, ¿ya? Todo lo que hay. Entonces, ayúdenos a orar porque necesitamos que Dios nos ayude, nos dé conocimiento. Hermano, no, realmente no sabría cómo devolverme, porque esto que estamos hablando aquí es casi como un paréntesis escatológico, ¿ya? Las preguntas que ustedes están haciendo, aunque están dentro del tema, son como apuntes escatológicos. Y entonces pues tendríamos que devolvernos bastante atrás, por lo menos desde el levantamiento de la iglesia, gran tribulación, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, Gog y Magog, el milenio, para poder desenrollarlo. Sí, lo que pasa es que tomarlo así es muy difícil, de verdad, es muy difícil. Claro, aquí hablamos ese léxico porque tuvimos 2 años de escatología, amén, y casi hacemos escatología casi en todos los temas, casi en todas las enseñanzas de escatología porque algo sale. Entonces es un poquito complicado entrarme así. Pues para ponerte en contexto, más bien
yo lo invito para que entre a los canales de estudio nuestro y ahí yo explico lo que es el tribunal de Cristo, lo que es el milenio y hago pues como esa secuencia, ¿no? Porque pues ponerme a hacer aquí un monólogo contigo ahorita pues también sería hacerles perder la clase a ellos. Muy bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Entraron a la eternidad al fin o no? Hay que aprender. Sí. Entonces, entiéndase, la trompeta final suena, los muertos en Cristo, nosotros somos transformados. Ahí en ese acto. Acuérdense que dije que la transformación es una muerte súbita, o sea, así, ¡pam! Te muere y resucita. Porque está establecido a los hombres, a todos que mueran una vez. Entonces la transformación es una muerte súbita. Murió y resucitó. Para que reciba entonces el cuerpo transformado. Nadie va a ir al cielo si no ha muerto. Entonces esa transformación es una muerte así instantánea. En un abrir y cerrar de ojos. Acuérdense que hicimos el tiempo hasta la mínima partícula. Dijimos que un siglo son 100 años, que un año son 12 meses, que un mes son 30 días, que un día son 24 horas, que una hora son 60 minutos, que un minuto son 60 segundos y que un segundo son 16 instantes y en un instante usted será transformado. En un instante usted se muere y resucita. En un instante. Y en ese acto es que usted recibe la naturaleza para ser eterno. A partir de ahí usted entró a la eternidad, así que ya se fregó. ¿Aló? Ahí sí pudiéramos decir, no hay pérdida. De ahí para adelante ya no hay pérdida. ¿Va conmigo? Ya entraste a la eternidad, ya tienes naturaleza eterna, ya tienes capacidad de habitar en la eternidad de Dios. Venimos a la tierra sigue siendo la misma esta, pero su eternidad no se pierde. Dios se hizo hombre, vino a la tierra, pero siguió siendo eterno. Ya. Nosotros vamos al cielo, venimos aquí a la tierra, vamos a estar 1000 años aquí en la tierra, pero usted está en la eternidad, ya tiene naturaleza eterna. Así que 1000 años no van a marcar en usted ni una cana. ¡Aleluya! ¿Vale? Ni una cana, ni una arruga, porque usted es eterno. Terminados los 1000 años, vienen entonces 2 o 3 actos seguidos que es God y Magog, viene el juicio a Satanás, viene el juicio a las naciones, y al otro día es cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Entonces ahí sí ya entró usted a todo lo que es eterno, porque lo efímero se acaba de destruir. El cielo de ahí para allá y la tierra de ahí para allá, los animales de ahí para allá serán eternos. Si no me lo cree, lea lo que dice el capítulo. Ya no habrá más muerte. Con eso le defino todo. Ya no habrá más muerte. Si no existe muerte para el hombre, no existe muerte para nadie. ¿Va conmigo? ¿Claro hasta ahí? ¿Volvemos a boca para adentro? Vale. Listo. Entonces dijimos que la expresión yo soy tiene una raíz hebrea que es ser o existir, y indica que Dios es autoexistencia. A Él no le dio la existencia a nadie, ni comenzó a ser. Él es. Vale. Mire esta expresión.
La frase yo soy aquel que soy, según las reglas de la gramática hebrea, significa yo soy aquel que está, yo soy aquel que está, yo soy aquel que estará, es decir, yo soy aquel que está siempre presente. Tremendo eso, ¿cierto? Aquí no me voy a meter en un tema ya totalmente teológico. ¿Saben qué es teológico o teología? La ciencia que va a ayudarnos a definir a Dios. ¿Ya? Entonces, escuche esto, porque decía que no le hemos puesto mucho cuidado a esta expresión yo soy el que soy. Ella indica yo soy aquel que estaba, yo soy aquel que está, yo soy aquel que estará, definitivamente yo soy aquel que está siempre presente. Dicho de otra manera, lo confirmó Jesús cuando hizo la gran comisión. Les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Y el texto parece que termina ahí, pero no termina ahí, porque noten que ahí hay una expresión de un verbo: yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo estaré? Hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo. Note que hay un límite ahí del estaré. Porque cuando el mundo termine, mira, acuérdense que esto tiene tiempos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús estaba con ellos. Ahora Él está en ¿ya? Y cuando el mundo nuevo comience, entonces yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ya Dios no está ni en ni con, sino que ahora somos una sola familia, un solo ente, porque somos iguales a Él, semejantes a Él y como Él. Alabanzas. Ya, por eso usted ve que hay un fin ahí: estaré con vosotros hasta el fin del mundo, porque de ahí en adelante ya nosotros le vamos a ver, a sentir tal y como Él. Así que ya no necesita ni estar ni en. ¿Aló? Hemos llegado a la máxima. ¿Aló? Al estado máximo que Dios nos ofreció. Ser como Él. Alabanzas. Eso, yo a veces, créanme que es una de las partes que todavía estoy digiriendo, porque la concepción que yo tengo de Dios es, cuando Él me dice a mí que seremos, llegaremos, o sea, todavía digiero eso. Lo creo porque yo tengo que creerle a Él, pero cuando yo pienso en lo que Él es y que Él me va a permitir llegar ahí, Dios mío, o sea, Gloria a Dios. alabanzas. ¿Está conmigo? Pero si Él lo dice, ¿quién soy yo para decirle que eso no es así? ¿Va conmigo?
esa expresión yo soy, la vamos a mirar aquí de carrera, la desarrollaremos por allá muy adelante, pero quiero que la miremos aquí en el Nuevo Testamento. Miren los yo soy de Jesús, para que confirmemos entonces que Jesús es Dios. Porque solo Dios es capaz y tiene la potestad de esa expresión, yo soy. Porque acuérdense qué significa, o sea, ¿qué significa? Yo soy el que nunca comenzó a ser. Como Jesús, que sí cumplió años, como Jesús, que sí cumplió años, pudo atribuirse esto. Entonces él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, yo soy la vida verdadera. ¿Por qué Jesús pudo atribuirse eso? Porque Jesús es Dios manifestado. Amén. Así que Dios sigue siendo una realidad. Aquí nosotros tenemos un bote de salvamento. Vamos a suponer que nuestro argumento teológico, ontológico, axiológico, cosmológico se nos hundiera, pues tenemos este otro bote. Si Dios no es desde allá, por lo menos Dios es desde Jesús. Amén. Así que, hermano, el diablo está fregado con nosotros. Amén. Entonces, listo, que no, que Dios no es eterno, que Dios no creó el mundo, que Dios no. Bueno, listo, está bien, pero Dios es desde Jesús para adelante. No me importa cuándo comenzó a ser Dios, lo importante es que es Dios. Amén. Yo realmente no estoy interesado en saber cuándo comenzó a ser Dios. Para mí, lo fundamental es que Él es Dios. ¿Aló? Y que tengo suficiente argumento para probar que sí existe y que es soberano y que tiene todo el poder. ¿Va conmigo? Y listo. Entonces, estos yo de Jesús, ¿qué significa? Que definitivamente hay pruebas contundentes de que Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Va conmigo? A nadie de la sociedad judía especialmente. Por eso ustedes ven que cuando Jesús está en el juicio, Él utiliza uno de estos. Y Él dice, yo soy. Tú lo has dicho. Y es cuando definitivamente ellos le dicen, blasfemia dice porque se hace igual a Dios. No es que se haga igual a Dios, es que Él es Dios. Amén. Amén. Es que Él es Dios. Se dan cuenta que lo que nosotros hemos recibido como revelación es muy grande. Amén. Ellos lo tenían entre ellos, comieron con Él, le dieron a hacer los milagros. Imagínense quién de nosotros no sería capaz, o más bien sería capaz de negarse a creer en Él, habiéndolo visto hacer todo lo que hizo. Sin embargo, ellos se dieron el lujo de decir, este man que come con los pecadores va a ser Dios. Este pelado que nació en un pesebre, aquí diríamos que lo pusieron, el Moisés de este man fue la canoa de los marranos. Va a ser mi Dios.
Ahí es donde toma grandeza nuestra fe. Amén. Y por eso es que nosotros, como Abraham, logramos llegar a agradar a Dios. Y por eso nuestra fe es contada por justicia. Porque no habiéndolo visto, no habiendo estado con Él, hemos sido capaces de creer. Y la bienaventuranza que Jesús expresó ante los discípulos cuando dijo: bienaventurado es el que sin haber visto pudo creer. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Y creemos firmemente. Que es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, señores, entonces así estaríamos terminando. Argumentos que prueban la existencia de Dios: el cosmológico, el teleológico, el ontológico, el axiológico, el de la ley moral. Hay un argumento que es el argumento histórico o etnológico, que era el que les estaba diciendo ahorita, que el hombre por naturaleza, las etnias, etnológico, los pueblos, las tribus, las razas y las naciones, ahí está el argumento etnológico. El ser humano en general sabe que hay una deidad. Hay un ser a quien hay que rendirle culto. Que la fe de algunos está mal enfocada es otra cosa, pero en alguna parte del universo hay un ser digno de todo el reconocimiento, de toda gloria. Ese es el argumento histórico o etnológico. Cerramos con esto. Pregunto, ¿tiene alguna utilidad estos argumentos? Entonces Edna dice: pero Dios es el creador del universo. Gerson le contesta: yo creo que Dios está en el árbol, en la roca, en los animales. Prefiero ser panteísta. Y la hermana Brenda dice: sí, pero yo soy atea práctica y no creo en ninguna de esas bobadas. ¿Ya? Entonces Carlos dice: eso del argumento ontológico no es más que pan comido. Le contesta Weyman: Señor, ilumíname, porque no entiendo ni papa. Amén. Y Aroca dice: eso del argumento teológico hasta dormido lo puedo explicar. Y en cambio José dice: tengan control de sí mismo con los que no entendemos nada. Si alguno a los que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su sangre. Y Jesús dice, díganlo todos: porque yo soy Dios, no hay más. alabanza. Tremendo eso, ¿sí, no? Quedamos listos entonces para entrar en esto. ¿Vale? Ajá. ¿Cómo se definiría la palabra existir con respecto a Dios? A Dios, ubicándole a Dios. Existir para Dios. Si existir es ocupar un lugar en el espacio, ¿cómo se definiría para Dios? Dios, acuérdense que estamos definiendo el término yo soy. Entonces, en la existencia Dios es, no es Dios está, porque cuando tú te estás refiriendo al ser humano, entonces el ser humano está, y por eso ocupa un lugar. Pero Dios es. Dios no está, Dios es. Por eso hemos dicho que Dios no se desplaza. Dios no se desplaza.
Entonces, como Dios es y su esencia, porque es que para definir la palabra existencia de Dios tengo que comenzar por la esencia de Dios. Primero defino qué es Dios. Entonces el hombre existe por lo que es. Entonces el hombre comenzó a ser y tiene una forma. Dios es. Y en ese es no solamente se define su existencia, sino su esencia. Entonces, ¿cómo lo define la Biblia? Dios es espíritu. Por eso los espíritus, o más bien Dios por ser espíritu no ocupa espacio. ¿Ya? Y Dios no está. Dios es omnipresente. Por eso muchos términos nuestros son incorrectos. Entonces usted se va a viajar y se dice, hermanos, pido oración para que el Señor vaya conmigo. Eso es una expresión que aunque uno la entiende, es chueca. Es chueca porque cuando yo tengo la concepción de que Dios es omnipresente, yo no tengo que pedir que Dios vaya conmigo. Porque Dios está en todas. ¿Sí ve? ¿Ve que a nosotros nos han enseñado tanta religión revuelta con pentecostalismo que lo hemos aprendido? Pero si nosotros, ojalá en este estudio de Dios logremos entender tantas cosas de Dios que cambiemos muchos léxicos con respecto a Dios. ¿Ya? El niño sale para el colegio y la mamá le dice, vaya con Dios. Esa es una forma ofensiva a Dios disimulada. Porque es más o menos como diciendo al Señor, hágame el favor y lo acompaño. Entonces, la palabra clara, hermana Nubia. Entonces, Dios, cuando se refiere a la existencia de Dios, no se refiere a ocupar un lugar. Por eso la palabra está no es para Él. Para Él es la palabra es. En su esencia y en su existencia. Entonces, lo uno define qué es Dios y lo otro define cuándo fue Dios. Entonces Dios es Dios desde la eternidad y de la eternidad. Y Dios es espíritu. Y además es omnipresente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hermano, no, mejor dicho, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ofrendar para Dios.